Bueno, vamos a hablar de algo que nos aqueja a todos, y es que cuando uno decide tener esa casa propia, irse y lanzarse hacia los sueños, o el carro, o el terrenito, qué sé yo, pues uno se endeuda evidentemente, pone a responder inclusive los inmuebles o el bien que compra, y por otro lado, de repente esa cuota va aumentando, aumentando, uno a veces ni cuenta se da, y así un sinfín de preguntas aparecen con respecto a todo lo que se refiere a préstamos hipotecarios. Así que hoy el asesor Daniel Suchard nos va a ayudar, ¿verdad?, a identificar todos estos detalles frente a estas situaciones. Daniel, muy buenos días, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, Patricia. Y bueno, vamos a hablar un poquito de ese crédito de vivienda que al final siempre es un deseo que todos queremos. Por supuesto. La primera pregunta que surge, ¿verdad?, cuando uno está en este proceso, uno dice, bueno, ¿cuánto debo ganar o qué porcentaje del préstamo, más bien, de mi salario debería de ser? Si yo gano 100,000 pesos, ¿cuánto de eso podría yo agarrar para pagar un préstamo en el que yo me comprometa? Bueno, como siempre, aquí estamos con una pizarra que nos ayuda, por supuesto, a ser mucho más visibles. Y voy a utilizar números que nos pueden ayudar, ¿no? Y a todos, no solamente a los que estamos aquí, sino a nuestros televidentes, para entender de qué se trata esto. Si nosotros tenemos un salario de 300,000, ¿no?, lo que nosotros tenemos que buscar siempre es un tercio, que sea el 30%, para nuestra cuota mensual del préstamo. Entonces estaríamos hablando de 100,000 colones. Como digo, estoy utilizando números que son fáciles de manejar. Esto que está aquí, lo voy a colocar, es un 30% de esto que se llama el ingreso de nosotros. ¿Okay? Ahora bien, empiezan unas variables importantes que tenemos que transmitirle a nuestros televidentes, que entiendan que cuando vamos a adquirir una casa, los bancos o los entes financieros nos van a dar un montón de opciones, plazos, intereses y todo eso. Entonces, ¿de qué se trata, digamos, el tema hipotecario? Como estamos colocando una casa en garantía, porque va a ser la casa donde vamos a estar viviendo. Sí, digamos que nosotros estamos comprando esta casa hermosa, esta misma casa es la que responde por el préstamo que me están dando. Exactamente, porque usualmente uno siempre va a colocar una garantía. Y las garantías, entre más sólida sea la garantía, el banco va a estar más tranquilo. Claro. ¿No? Vamos a hablar. Los plazos que se suelen utilizar son 15, me disculpan. Tranquilo. 20, 25 o 30, y lo voy a colocar aquí, años. ¿Ok? Que es lo que usualmente se consigue en la banca, ¿no? Ya sea gubernamental o privada. Cuando estamos pensando en vivienda. En vivienda. Ya cuando estamos pensando en otros bienes, como puede ser, digamos, un carro, pintar la casa o algo personal, ya los plazos son diferentes. Eso lo podemos hablar más adelante, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando con los bancos? Los bancos reciben a esta persona que demanda esta cuota y le dicen, bueno, ¿en cuánto quiere pagar? Entonces, se le abren un abanico de opciones, 15, 20, 25, 30 años, y por supuesto, entre más largo sea el plazo, más baja es la cuota. Claro, porque van a ser mucho más años. Entonces va a ser más fácil colocar una cuota más bajita. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con las cuotas? Porque uno saca un préstamo, digamos que yo hice mi cálculo, mis 100,000 pesos mensuales, ¿verdad? Y de repente empieza a pasar el tiempo y ya la cuota no me parece tan manejable como me parecía al principio. Y bueno, sigo teniendo el mismo ingreso de salario, ¿verdad? Claro, ahí es un tema que hay que hablar con el banco, ¿no? Y antes de embarcarse, o digamos antes de firmar ese contrato de préstamo, hay que saber si va a haber una tasa fija o va a haber una tasa variable, o, como se llama en el léxico financiero, una tasa ajustable, ¿no? Eso es, todo eso es abocado a los intereses. A los intereses. Entonces, digamos, vamos a ponerlo acá, intereses, ¿no? Es lo que vamos a ver.
Entonces, si nosotros vamos a agarrar un préstamo en tasa fija, deberíamos no tener ningún problema en nuestra cuota porque va a ser, valga la redundancia, fija. Los intereses van a ser los mismos mes a mes, o sea que el monto sería el mismo. No deberías tener problema. Y, por supuesto, variable, ya entran, valga la redundancia, variables que te van a modificar esa cuota. Como siempre, hay una letra menuda que explican algunas cosas que a veces uno no pregunta, simplemente le dicen firme, firme y no. Y a veces es importante poner esa lupa de qué se trata eso. Entonces, cuando nosotros tenemos un préstamo, estamos pagando nuestra cuota y de repente hemos detectado que la cuota ya no nos alcanza o nos está subiendo, ahorcando, es porque tenemos una tasa variable o una tasa ajustable que, valga la redundancia, se está ajustando a lo largo del periodo en el cual estamos. Ok, si pasa, por ejemplo, si se da esta situación que acabas de mencionar, que ya mis 100,000 pesos no son tan fáciles de pagar, bueno, ya no son 100,000, a lo mejor son 130,000 y ya esos 30,000 hacen la diferencia en el día a día de mi hogar. ¿Hay manera de yo poder negociar con el banco en un préstamo hipotecario, de que verdaderamente llegar y decir, me estoy ahogando, no puedo pagar? Claro que sí, y eso es algo muy importante mencionárselo a todos los que nos están viendo. La mejor manera de poder afrontar un problema es dando la cara al problema. Entonces, basado en eso, hay que ir hacia el banco, hay que ir hacia la entidad gubernamental o hacia la entidad privada que nos dio el préstamo y decirles, vea, yo quiero saber a qué plazo estoy, o sea, en qué momento del periodo estoy y quiero readecuar mi cuota, quiero volver a negociar mi crédito, quiero ver porque tengo un problema, ya sea de ingresos, que me está impactando en mi poder de sacar ese dinero para poder pagar esa cuota. Y eso los bancos tienen sus ejecutivos de crédito que están siempre anuentes a ayudarnos y eso siempre pasa. Claro, tenemos que también estar claros de que no podemos ir al banco a decirle no voy a pagar nunca. Exacto, no, al contrario, es con una buena intención de decir, mira, yo quiero seguir pagando, no quiero quedar en mora, no quiero estar en listas negras, pero sí necesito una ayuda o una alternativa diferente a lo que tengo ahora. Y hacerlo rápido, ¿verdad? No esperar que se haga una bola de nieve. Hoy por hoy, Daniel, por ejemplo, hay un montón de ferias de vivienda. Y digamos que para mucha gente que está tomando la decisión de dar ese paso, ¿verdad? Cuando a uno le ofrecen, por ejemplo, en estas ferias, bueno, no, la tasa es fija por 5 o por 10 años. ¿Cómo podemos entender eso? El hecho de que sea tasa fija realmente es un beneficio de saber que está, digamos, que no va a subir, pero tiene un costo más elevado al que sea una variable. ¿Cómo juega esto? Bueno, hay que entender un poco el papel de los bancos. Los bancos necesitan colocar el dinero. Ellos, digamos, ese es el negocio de ellos. Claro. Y por supuesto tienen toda una estrategia comercial para endulzar la oreja de la persona. Eso, digamos, es lo que usualmente pasa. Ahora bien, uno cuando tiene que buscar algo que desea mucho, tiene que buscarlo sin hambre. ¿Por qué? Porque puede caer sin querer en algo que al final no le va a resultar. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando uno llega y le ofrecen esa tasa fija por tantos primeros 5 años, uno dice, ay, qué lindo, tengo una cuota perfecta, me queda bien, excelente. Pero ¿qué está pasando después? Que no somos, digamos, responsables en preguntar cómo va a quedar mi tasa después de esos 5 años. ¿No? Eso es algo muy importante. O sea, hay que preguntar con papel y lápiz y decirle al ejecutivo del banco que me está ofreciendo ese financiamiento, ¿cómo me van a quedar mis cuotas? Los primeros años de tasa fija y los siguientes años en tasa variable. Eso es lo primero que hay que preguntar. Y hay otra cosa importante, Pati, que es entender cómo son los cargos adicionales para obtener el préstamo, porque no es que yo voy a agarrar el préstamo porque soy lindo, porque soy bello o porque soy simpático. No, existen algunos cargos adicionales que hay que cubrir. Entonces a veces uno no los toma en cuenta y se deja llevar solamente por por el tema del préstamo y no por esos cargos. Los famosos cargos administrativos, que a la hora que te dan el préstamo, si uno pidió $50,000, no te van a dar los 50,000, sino que de una te lo descuentan. ¿Es así? Exactamente. Entonces tenemos que saber de que existen algunos gastos que están involucrados en la adquisición del bien, en este caso de la vivienda, ¿no? Daniel, si vos le tuvieras que recomendar a todas esas personas que vuelvo a mencionar, van a dar ese paso, ¿cuál sería el ABC? Sentada en una feria donde hay muchísima gente ávida de tener esa casa propia con mucha oferta ahí diferente, condominios, casitas, casotas divinas.
¿qué tienen que fijarse? Bueno, lo primero que hay que ir es con cabeza fría. Ok. O sea, esa es la primera Híjole, recomendación. qué difícil, porque uno va Sí, tan yo sé. emocionado. Sí, es que esa es la emoción. Sí. Pero uno tiene que estar con la Ok. cabeza fría. Y de repente, cuando uno tiene una pareja que tiene la cabeza más caliente, le dice, mira, déjame hablar a mí. O no, cosas así. Ahora sí, ya estoy sentado frente al ejecutivo. Y le digo al ejecutivo, mira, me encanta esta casa. ¿Cómo son los planes? ¿Y qué es el dinero que tengo que desembolsillar? En gastos, en primas, porque a veces, en muchos casos, se necesita una prima. Una prima significa una primera colocación de dinero, ¿no? Que no te lo van a prestar, por supuesto. Y cómo van a quedar mis cuotas en los próximos meses, en los próximos años, y cómo va a estar eso a lo largo del periodo. Eso es muy importante, tenerlo blanco y negro. Porque después que tenemos eso blanco y negro, uno no puede firmar de una vez. Uno tiene que salir de ahí, ir a su casa, tranquilamente y empezar a ver esto que está aquí, que es nuestro salario o lo que se llama nuestros ingresos. Y a partir de ahí poder tomar la decisión. Sí, a veces es difícil, a veces es complicado. En ese momento caliente, es caliente, ¿verdad? Sí. pero hay que tener la cabeza muy fría en esas cosas. Ok, ¿qué pasa, por ejemplo, con las personas que ya tienen ese préstamo hipotecario, ¿verdad? Tienen su casa, su préstamo, están pagando, pero de repente, bueno, la competencia también en los bancos es feróstica y de repente lo tientan a uno, lo llaman y le dicen, vea, nosotros sabemos que en esta entidad financiera usted tiene tal préstamo, pero nosotros le ofrecemos acoger esa deuda y que usted pague un menor monto mensual. ¿Deberíamos dejarnos tentar esto que es tan, ¿verdad?, transparente y posible es? Mira, sí es posible, por supuesto, porque también es la guerra comercial que hay entre los bancos y es verdad, y es, gracias a Dios, es permisible en Costa Rica, pero también hay que tener cuidado de dos cosas. Uno, desligarse de un banco puede tener en letra menuda una penalización. Entonces, primero hay que preguntar, para salir de este banco, ¿cómo tengo que salir del banco? O sea, si me van a penalizar o no me penalizan. Y por el otro banco, si por irme al banco allá, tampoco me van a penalizar por gastos administrativos y todo eso. Entonces, papel y lápiz es lo más importante porque aunque aunque es muy tentativo todas esas ofertas de compra de deudas, porque así se llama en el sector financiero, claro, hay que estar claro de que la salida de un banco puede costarme dinero y la entrada del otro también me puede costar dinero. Entonces no hay que dejarse llevar, hay que estar muy tranquilo, sí, son estrategias de mercadeo muy lindas y muy buenas y muy efectivas, pero hay que estar muy claro con cabeza fría. Sí, hay que ver mucho más allá, ¿verdad? Claro, que los claro. números. Ahora, por ejemplo, alguien que entre en una crisis y no haya pagado su deuda por 1, 2, 3 meses y uno obviamente no quiere perder la propiedad. Entonces, ¿cuál sería el paso a seguir? ¿Podríamos pensar eventualmente en pedir en otro banco un préstamo? ¿Eso pudiera sacar, como dicen, un clavo? Mira, sería irresponsable decir que sí, al contrario, es un no rotundo, por lo menos de mi punto de vista. Ir a sacar una deuda para cubrir otra, me parece lo más irresponsable que hay. Al contrario, lo más responsable es acercarse a la entidad, decirle, mira, yo tengo la intención de pago, quiero hacer esto, estoy atravesando un momento que no es fácil para nosotros como familia, pero no quiero tener un problema de morosidad ni listas negras, porque para llegar a la lista negra hay que pasar unos meses, no es porque te pasaste un mes, ya entraste a lista negra, sí, pero sí dar esa cara, lo hablamos hace unos minutos atrás, ir a acercarse al ejecutivo del banco, ya sea gubernamental o privado, y decirle, mira, estoy atravesando esto, quiero adecuar esto, quiero congelar, quiero hacer algo. Claro, claro. Pero ya tener esa responsabilidad de acercarse, dar la cara y también traer una solución, es mucho más de caballeros que darle la espalda, no pagar y, por supuesto, evadir un problema tapando el sol con un dedo. Eso no es lo recomendable. ¿En cuánto tiempo es que podríamos eventualmente perder un bien? Los bienes obviamente no se pierden tan fácil, no es tan rápido. Existen primero mecanismos legales, ¿no?, para poder ejecutar una hipoteca, así se dice. ¿Qué significa eso? Que después de tanto tiempo sin haber hecho los pagos, es que va a venir un proceso ya legal, donde existe un aviso, o sea, no es tan fácil, no va a ser en 4 o 5 meses, va a tener que ser ya prolongado 6 hasta un año. Pero qué cosa, ¿verdad? Porque uno ve hoy por hoy muchos avisos en el periódico de bancos rematando un sinfín de propiedades, pero de todo tipo.
¿Qué hay que pasar para llegar a eso, digamos? Bueno, lamentablemente, o sea, porque digamos, aunque el sol salga para todos por igual, a no todos nos pega el calorcito igual, ¿no? A veces pasamos por cosas buenas, a veces pasamos por cosas malas, aquí nadie está exento a nada de eso, y lamentablemente hay bancos que han confiado, obviamente, en un estudio de crédito para las personas y que lamentablemente en el periodo, después de un tanto tiempo, no les han respondido, entonces sencillamente tienen que aplicar esa hipoteca y se quedan con eso. Sí, a veces es increíble la cantidad de oferta, digamos, de parte de los bancos que ofrecen terrenos, ofrecen casas, pero yo no quisiera transmitir eso, al contrario, vamos a transmitir algo más, digamos, positivo, correcto. o sea, tengamos un poquito más de educación financiera en el sentido de, mira, si tengo estos ingresos, no nos endeudemos del más del 30%. Y a eso quiero ir. Ahí es donde, digamos, quiero mencionar. Hay que enfocarse. Bien. Y Daniel, enfocándonos en lo que acabas de decir, la oferta, como decíamos, es un abanico de posibilidades. ¿Cómo yo ser realmente objetivo en el monto que debo gastar? O sea, ¿qué casa puedo pagar yo con respecto a mis ingresos y a lo que tengo, verdad? ¿Cómo decido eso? Es muy complicado porque el deseo, como les decía ahorita, el deseo no se puede ir conteniendo hambre. O sea, hay que tener, digamos, tranquilidad. Objetividad. Objetividad. O sea, los números hablan por sí solos. Y yo sé que yo quiero tener una casa muy grande y me fascina, con piscina y todo eso, pero mis ingresos no me dan para tener esa casa. Y tengo que pensar siempre en que yo no puedo quedar bien con la sociedad, tengo que quedar bien conmigo mismo o con mi familia. Eso. Entonces, si a mí me alcanza para una casa pequeña, pero es mi casa, esa casa se va a volver un hogar. Y eso es lo que más nos interesa. A mí, tener una casa enorme, que la tenga... que me tenga hasta aquí de deudas. Que me tenga deuda, que no puedo dormir bien, para mí eso no es un hogar. Un hogar es mucho más tranquilidad, paz. Entonces, en la parte más financiera, digamos que el 30% es la recomendación que uno siempre da. Hay bancos que prestan 40, hay bancos que prestan hasta el 45. Híjole, sí. Pero yo no me quiero atrever a mencionar algo más que el 30%, porque al final los otros 200.000 sobre este ejercicio es los que nos van a ayudar a nosotros a comer, a vestirnos, a vivir y todo eso. Y la verdad, no por quedar bien con la sociedad, yo tengo que quedar mal con mi sueño, con mi tranquilidad, con mi hogar, que es lo que más me importa. Bien, vamos a otro caso. Ahora decías que hay momentos malos y momentos buenos. ¿Qué pasa si estamos atravesando por un momento bueno y de repente me cae una platita extra, ¿verdad? Y uno dice, bueno, de una vez aprovecho esta platita y se la meto a mi préstamo. Amortizo el principal, digamos. Esto es válido en todas las entidades. ¿Es recomendable? Porque a veces te dicen, no, deja eso y que dé intereses. Bueno, es un juego financiero, ¿no? Sí. Primero vayamos al punto de que hay empresas que no te permiten amortizar en los primeros 10 años o 15 años, sino que sencillamente a ellos les interesa que esté el préstamo. Y eso está en la letra menuda del contrato. Ahora bien, la recomendación es, si te entra una plata extra, vamos a decir que me entran otros 300.000, ¿está bien? ¿Sabe una cosa? Si usted está sanamente con su cuota, déjela tranquila. Utilice ese dinero para otras cosas. Si se puede chinear, dése un gusto o sencillamente lo coloca como un ahorro para un futuro cercano. Pero si está tranquilo con su cuota, déjela ahí, déjela ser tranquilamente. Perfecto. Ahora sí, vámonos al contrario. Si estoy pasando por una crisis, me quedé desempleado, mis ingresos se fueron al suelo, ¿qué puedo hacer con la entidad bancaria? O sea, ¿cómo respondo yo si ya no tengo ingreso? Bueno, primero, vámonos a la entidad. Siempre va a ser la recomendación, vámonos a la entidad. La entidad va a tener el ejecutivo de crédito que siempre va a estar anuente a entender. Partamos del hecho de que el negocio del banco es prestar dinero y el negocio del banco es recibir dinero. El negocio del banco nunca va a ser recibir una casa, porque con la casa el banco no hace nada, va a tener que rematarla, va a perder. Ellos van a ser mucho más anuentes a decir, vamos a llegar a una negociación, a un acuerdo de pago, vamos a ver, o sea, van a estar siempre pendientes en que usted le dé la retribución de dinero que una retribución de una casa. Claro. Entonces, no hay que caer en una crisis, aunque a veces sé que muchas personas que nos están viendo la atraviesan veces, y no somos nadie para decir que no o sí. Pero hay que estar, digamos, tranquilos, relajados, ir a la entidad, mencionarle la situación a la entidad, por supuesto, tratar de llegar a un acuerdo con
la entidad y, por supuesto, uno como persona tener la responsabilidad de seguir buscando trabajo, seguir buscando ingresos, Claro. porque también es parte de la vida. Ahora, la estrategia de algunas personas es quizá en momentos de este tipo alquilar la casa, digamos. No me está alcanzando, alquilo la casa y yo me voy para un cuartito o me meto en la casa de los papás o de los suegros, qué sé yo. ¿Este camino es válido? Bueno, el tema del alquiler es un tema que muchas personas siempre lo ponen en el tapete. Prefiero alquilar o prefiero comprar. ¿En qué momento estás viviendo? Y eso, cada persona o cada pareja o cada familia es un ejemplo diferente. Definitivamente yo prefiero comprar, tener una cuota de 100.000 que pagar un alquiler de 100.000. Claro. Porque esto va a ser mi casa que pagar obviamente una transitoriedad en otra casa, ¿no? Entre eso, digamos que yo no podría comparar, me inclino más a tener mi casa. Claro. Ahora bien, hay personas que dicen, mejor alquilo un año y me espero la casa dentro de un año de mis sueños o el deseo, entonces también la gente utiliza esa oportunidad. Hay otras personas que dicen, puedo irme a una casa donde no me cobran tanto, más pequeñita, mientras en un futuro, ya sea mediano o a largo plazo, estoy esperando para tener la casa de mis sueños. Entonces, dependiendo de los escenarios, va a salir mejor ir a alquilar que meterse en un préstamo, porque seguramente te vas a meter en algo que no te guste, entonces tampoco puede ser que sea de tu... Pero si la casa yo la compré, pero no la estoy pudiendo pagar, ¿puedo alquilarla? Claro, esa es otra. Exacto, Eso es una y yo me alternativa, voy para claro. otro lado mientras que saco avante la tarea. Claro, esa es otra alternativa que es completamente válida y que Ok. muchas personas prefieren hacer. Prefiero tener una casa donde yo voy a recibir un pago de 100.000 y me voy yo a una casa donde tenga que pagar 50.000. Entonces me oxigeno, ¿no? De tal forma de que otra persona me esté dando los ingresos, entonces no habría ningún problema, ¿no? Ahora, cuando yo escojo, es que cuando hablabas de la posibilidad de estos a estos años, que estamos hablando casi de duplicar de 15 a 30 años, ¿esto se debe nada más a la cuota o es mucho mejor sacar un préstamo mucho más extenso en años? Bueno, obviamente dijimos entre más largo, obviamente el Más periodo tranquilo. es más tranquilo, la cuota es más baja, ¿no? Pero estás aferrado, por supuesto, estás aferrado Por a estar esa cantidad de años Sí. en tu casa, ¿no? De todas formas, cuando uno ya después de tanto tiempo dice, ya la casa no me gusta, o me quiero mudar, o ya mi expectativa de vida, o me creció la familia, tengo que salir de mi casa, uno lo que hace es que vende la casa, paga el préstamo, o ya empiezan a hacer otros juegos financieros con el banco. Ahora, hay muchísimos condominios en el mercado, ¿verdad? Y yo decido comprar en un condominio y mi cuota la tengo clara y calculada con respecto a todos los comentarios. Pero surge que ahora en los condominios hay cuotas de mantenimiento y de repente estas cuotas de mantenimiento se van para el techo, Daniel. ¿Qué hago? Bueno, O sea, ¿cómo manejo eso? Bueno, ese tema está aquí, ¿no? ¿Me permiten? Ese tema está aquí. En estos 200.000. En esa brecha. En Ujú. esa brecha, ¿no? Perdón, 200.000. En esos 200.000 que me están quedando fuera, digamos, o libres de pago, ahí es donde yo también tengo que entender la educación financiera de cómo voy a tener yo esos 200.000. ¿No? Si en esos 200.000 está la cuota de mantenimiento, ahorita hablaban sobre el agua, sobre la electricidad, va a estar acá. Entonces hay que tener mucho ojo de que no solamente meterse en una casa va a ser una cuota, sino que también hay que mantenerla. Correcto. Y no solamente mantener la casa, sino en condominios, las personas... Todos los exteriores. Exteriores, jardines y todo eso. Entonces, por eso siempre se ha dicho que una casa no es solo la casa, es el entorno de la casa. Entonces, hay que tener mucho cuidado de que la cuota es algo importante, pero también existen otros gastos asociados que es importante. Por eso es que recalco que yo prefiero siempre recomendar el 30% de mi ingreso familiar y no el 40 ni el 50, porque si no voy a comprometer más que todo la brecha que me queda. Sí, claro, claro. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con toda la gente que dio ese paso, ¿verdad?, de su préstamo hipotecario para su casa y lo hizo en dólares? Y claro, el dólar ha tenido mucha fluctuación. ¿Debo cambiar esta deuda ahora a colones? ¿Lo puedo hacer?
¿Favorece, no favorece? ¿Cuál sería la recomendación en este caso? Porque creo que ha hecho pensar a muchos. Claro, y obviamente con lo que hemos vivido aquí en Costa Rica, las Nos preguntas pegó han el estado... Claro, sustonazo, ¿verdad? hace 2 Y bueno, y meses. se quedó para arriba, no se Claro, quedó para abajo. claro, de hecho, hace 2 meses Exacto. aquí en Repretel estuvimos hablando sobre eso, pero primero empecemos con generadores y no generadores de dólares. Eso es el primer paso. Usted, generador de dólares, puede endeudarse en dólares. ¿Eso qué significa? Que mi salario es en dólares. Es en dólares, Ok. exactamente. Si no es generador de dólares, sino que es una persona que genera en colones, no, tiene que tener cuidado de que su cuota de dólares va a estar siempre influenciada por lo que se llama el tipo de cambio. Sí, claro. ¿No? Y que el tipo de cambio, ninguno de los que estamos acá lo puede modificar ni lo puede manejar. Es algo que está externo, digamos ya temas de Banco Central, entonces nosotros no podemos hacer nada, simplemente bailar al son que nos pongan la canción. Entonces, si nos estamos endeudando en dólares y queremos pasar a colones, sí se va a poder, porque los bancos lo permiten. Si uno está en colones y quiere pasar a dólares, también se va a poder hacer. ¿Hay un castigo? Pero ahí está el punto. Hay que preguntarle al ejecutivo de crédito qué pasa, si hay castigos, si hay penalizaciones, si las cuotas van a seguir siendo las mismas. Hay que preguntar. Entonces, siempre hay que hacer esas preguntas en frío, tranquilamente, papel y lápiz, e ir comparando qué es lo que me está pasando. Nunca hay que tomar una decisión con el hígado, nunca hay que tomar una decisión con la cabeza caliente, hay que tomar las decisiones al contrario, tranquilos, respirando hondo. Si nosotros tenemos una pareja que es un poco más explosiva, tratar de ser uno el más pasivo. En el caso a veces yo soy el explosivo, entonces va mi esposa, entonces cada quien tiene que ir, pero tranquilo. ¿Okay? Nadie le van a quitar ninguna casa de un día para el otro. Eso es importante. Siempre hay periodos, siempre hay conversación, siempre hay acercamiento y siempre hay entendimiento, que es muy importante de parte de nosotros como deudores y de los bancos como fiadores, en este caso. Bien, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo, bueno, me caso, tengo un bebé y doy el paso de mi casa propia, ¿verdad? Totalmente concentrado en que somos 3, básicamente la familia. Yo sigo endeudada, pasan los años y vino más gente a la familia, más hijos, y ya no cabemos ahí. ¿Cómo hago? Porque todavía sigo pagando esta casa. ¿Qué posibilidades hay? Bueno, posibilidades hay, digamos, hay varias. Una la acabamos de mencionar en el tema de puedo salir de mi casa y alquilar esta, puedo vender la casa y mudarme a otra, ¿no? Y por supuesto está en tratar de buscar más ingresos. Son 3 opciones que se plantean. Obviamente a veces para uno es más fácil hacer una que otra, ¿no? Claro. Hay gente que dice, me la puedo jugar tratando de buscar más ingresos, teniendo otro trabajo. Hay otras personas que dicen, hey, la pongo en alquiler, mucho más fácil, o sencillamente la vendo. La vendo. ¿No? También hay que entender de que las casas tienen precios diferentes por ubicaciones diferentes, entonces uno puede decir, bueno, si ya estoy ubicado acá, me podría ir a una ubicación diferente, donde voy a pagar un poco menos, o estoy un poquito más alejado de la ciudad, y digamos, financieramente me va a hacer un oxígeno, me va a hacer vivir mejor. Entonces, las alternativas, digamos, son válidas todas, pero existen alternativas. No existe echarse a morir. Hay alternativas. A veces si uno vende, ¿verdad que la deuda se la puede traspasar al que le compra la casa? Claro, por supuesto. Hay muchas personas que hacen esa estrategia. Le dicen, vea, yo estoy vendiendo esta casa por una cantidad de dinero, pero tiene una deuda que va por este lado con esta cuota. Que hasta es un beneficio a veces. Claro, y el banco está tranquilo, porque el banco no tiene que hacer tanto papeleo, entonces también beneficia muchas veces al comprador, al vendedor y en este caso al acreedor, que fue el banco, y eso le beneficia a todos. Ahora, los comentarios de muchos televidentes en este momento con respecto a la toma de esta decisión de la casa propia son las primas, Daniel, que muchas veces te ofrecen maravillas, pero otras veces son muy altas. Sí, y eso lo habíamos conversado, siempre hay que estar claro, que no hay que dejarse llevarse por la cuota. Aquí obviamente están lo de las tasas, pero hay que buscar algo llamado la prima. Sí, porque a veces... La prima es lo que uno coloca para empezar. Las colocaciones de las primas pueden ser el 10%, puede ser el 15%, puede ser hasta el 20%. Entonces, a veces no entendemos, ¿no?, o ignoramos de que existe una prima, porque casi siempre nos venden todo esto, pero no encontramos el tema de la prima. Entonces, cuando vamos a ir a comprar esa casa, a adquirir esa casa, sentarnos en esa exposición o evento de vivienda, le tenemos que decir al ejecutivo de crédito,
¿Y cuánto es la prima que debo cumplir para poder tener el acceso a todo lo que me estás vendiendo como estrategia, ¿no? Ahora, tu recomendación sería que para la prima tuviéramos el dinero. Es lo mejor, porque volverse a endeudar para una prima, estás complicando y estás comprometiendo aún más esta situación económica. Ok, la última pregunta. Vamos. Que mucha gente alquila, es una realidad de muchos, ¿verdad? Y ese alquiler, por ejemplo, yo alquilo y me cuesta 300,000 mensual el alquiler de mi casa. ¿Cómo evalúo? Porque ¿cómo hago para gastar esos 300,000 pagando algo propio? ¿Cuál debería ser mi evaluación ahí? Claro, más que financiero es algo personal, propio. A algo no propio siempre va a ser uno mejor lo propio. Claro. Digamos, ahí es lo más recomendable. Es tu casa, es tu vestimenta, es tu hogar. Ahora bien, siempre es importante entender que yo cuando vaya a alquilar no es mío, no me puedo enamorar de donde estoy alquilando, me puedo enamorar de lo que puedo tener propio. Entonces, cuando voy a tener algo propio, comparo mi cuota, mi prima, perdón, el papel y lápiz y decirlo. Claro, yo siempre voy a recomendar irse a tener algo propio que el alquiler, pero todas las personas somos diferentes y atravesamos situaciones diferentes. Sí, claro. A veces el alquiler de una casa pequeñita es mucho mejor que embarcarnos en algo que no vamos a querer, porque de todas las cosas que existen en el mundo, creo que la casa de uno y el hogar es lo más mágico, es lo más... y lo que más estabilidad y paz le da a uno, por supuesto. Creo que es el deseo que todos tenemos. Ni siquiera yo creo que el carro de nuestros sueños No. cumple lo que una vivienda pasa a ser nuestro hogar. Tu lugar Entonces, seguro. creo que eso, digamos, es un sentimiento muy propio de uno y que creo que también tiene que estar presente en este tipo de evaluación. Que si vamos a escoger algo, es algo que nos guste, que nos apasione, pero que nos dé paz, que nos dé tranquilidad. El hogar no debe ser visto como un lugar de problemas, de pensamientos malos, de estar preocupados, de dormir mal. Al contrario, eso debe ser el lugar de nuestra santidad, o sea, de que estemos tranquilos, de que si vamos a estar con nuestros 100,000 colones, estemos tranquilos de que podemos... Entonces, eso es un poco la transmisión o lo que quiero transmitir a todos nuestros televidentes, de que si nos vamos a embarcar, como a veces decimos, en una casa, que sea en la casa que me dé paz. Perfecto. Y vas a ver que en no va a ser todos los embarcar. sentidos. Sí. Daniel, muchísimas gracias. Gracias por toda esta información y te deseo un feliz día desde ya. No, con muchísimo gusto y hoy que estamos esperando el juego de la Sele, ojalá que gane, por supuesto. Así es, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bien, nosotros continuamos, Verónica.